Bienvenidos nuevamente. Vamos con el primer capítulo que abarca todo lo que son computadoras personales. Y bueno, dentro del contenido de este curso, lo que se busca es fomentar las habilidades relacionadas con lo que es la administración de aplicaciones de hardware y software computacionales. Entonces, dentro de este primer capítulo, los objetivos es conocer cuáles son las certificaciones de TI que se manejan, describir qué es un sistema de computación y identificar los nombres, propósitos y características de diferentes componentes de un sistema de computación. Vamos con el tema de las certificaciones. El curso que nosotros estamos siguiendo se basa en dos certificaciones. La certificación CompTIA A+ y la certificación European Professionals Informáticos. ¿Sí? Entonces aquí tenemos lo que es un ejemplo de lo que sería una certificación CompTIA A. Y bueno, aquí CompTIA define tres áreas: lo que es técnico de TI, técnico de soporte remoto y técnico de depósito. Entonces, un técnico de TI es aquel técnico que va a evaluar ya en el campo, ¿sí?, problemas que tenemos con equipos informáticos. El técnico de soporte remoto, en cambio, es aquel que va a trabajar en un call center o un centro de llamadas y va a resolver problemas de sistema operativo y conectividad vía teléfono o vía internet, ¿no? Y pues el técnico de depósito pues es en cambio ya un técnico que trabaja en talleres, en laboratorios y que se encarga igual del análisis de los equipos informáticos. Lo que es la certificación EUCIP, bueno, se basa en 5 módulos. El módulo 1 es hardware computacional, el módulo 2 sistemas operativos, módulo 3 redes de área local y servicios de red, módulo 4 uso experto de redes y módulo 5 seguridad de TI. Entonces prácticamente las dos certificaciones abarcan los mismos contenidos, ¿no? Entonces la idea del curso IT Essential es que al finalizar ustedes puedan rendir y certificarse como CompTIA A+ o como EUCIP, ¿sí? Ok, vamos ya un poquito más adentrándonos en el contenido del curso. Vamos a hablar de lo que es un sistema de computación personal básico, ¿no? Entonces, un sistema computacional está formado por dos componentes: hardware y software. ¿Y qué es el hardware? Pues el hardware es todo el equipo físico, ¿sí? Tenemos el chasis, dispositivos de almacenamiento, vamos a tener lo que es el teclado, el monitor, el mouse, ¿sí? Entonces, todo eso es hardware. El otro componente es software. Bueno, incluye dos ítems, o existen dos tipos de software, que sería el sistema operativo, un sistema Windows XP, un Windows 7, Windows Vista, Red Hat, Ubuntu, CentOS, ¿sí? Y la otra lo que serían programas. Entonces tenemos Word, Excel, PowerPoint, ¿sí? Entonces, en esta parte es importante acordarnos de esto: sistema computacional formado por dos componentes, hardware y software. Hardware, todo lo que sea equipamiento físico, y software, dos opciones: sistema operativo y programas. Listo, y vamos adentrándonos un poquito más en los componentes que tenemos. Uno de los componentes principales que tenemos en nuestro sistema computacional es la fuente de energía. ¿Por qué es importante? Porque sin la fuente de energía no puedo abastecer de la alimentación de energía necesaria a los distintos componentes de mi sistema para que estos funcionen. Entonces, nuestra fuente de alimentación, ¿qué es lo que hace? Convertir
la corriente alterna, la que tenemos en las tomas de pared, así que son corriente CA, como también se la conoce, y la transforma a corriente continua. Algo importante de las fuentes es que las fuentes tienen que ser compatibles con el chasis, ¿sí? O sea, con la carcasa que nosotros escojamos. Y también la fuente debe proporcionar la energía suficiente a los componentes instalados y a los componentes que nosotros pudiéramos agregar en un futuro. No, o sea, si yo voy a comprar más adelante más discos duros, más memoria, otras tarjetas de video, pues mi fuente tiene que abastecer esos nuevos componentes que vamos a tener. Nuestra fuente de alimentación siempre viene pues con una etiqueta en la que nos va a indicar pues qué precauciones tenemos que tener, cuál es la cantidad de potencia que viene expresada en vatios que nos va a proporcionar, ¿sí? Y bueno, nos va a dar otros valores como serían de temperatura y de humedad. Nuestra fuente de alimentación igual tiene varios conectores que son los que nos van a permitir dar la alimentación a los distintos componentes, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos conectores que nos sirven para dar alimentación a los discos duros. Bueno, acá tenemos otros conectores igual para discos duros del tipo SATA, ¿sí? Entonces tenemos distintos conectores aquí tenemos para dar la alimentación a componentes que se encuentran instalados en la motherboard, ¿sí? Entonces estos son los conectores que estarían relacionados con la fuente de alimentación. Viendo la fuente de alimentación desde la parte posterior, pues vamos aquí a tener un conector, el cual nosotros lo vamos a conectar hacia las tomas de pared. Y bueno, las fuentes de alimentación vienen también acompañadas de un ventilador. Debido a la cantidad de calor que va a generar la fuente de alimentación, es importante que los componentes electrónicos se mantengan fríos. Entonces tenemos aquí un ventilador que nos va a ayudar con este proceso. Algunas fuentes de alimentación vienen con un selector de voltaje que me permite a mí, dependiendo del país en que me encuentre, pues seleccionar el voltaje de entrada, ¿no? Por ejemplo, nosotros en Ecuador trabajamos con 110 voltios, en España trabajan con 220 voltios. Entonces es importante que este selector se encuentre pues en el valor adecuado. Bueno, ¿qué pasaría si es que no escogemos el valor adecuado? Pues nuestra fuente de alimentación no va a funcionar adecuadamente. Si yo los pongo en 110 cuando tengo 220, pues se me puede quemar. Y si yo lo pongo en 220 cuando tengo 110, pues la fuente no va a tener la potencia suficiente para poder trabajar. Las fuentes modernas ya tienen mecanismos de protección pues, que evitan el tipo de problemas que podríamos tener al seleccionar mal el valor de voltaje. Incluso las fuentes modernas tienen la capacidad de autoseleccionar el voltaje al que estamos conectando, ¿no? Pero es importante en el caso de encontrarnos con este tipo de fuente, pues seleccionar adecuadamente el valor de voltaje al que debe trabajar la fuente de acuerdo pues al valor de voltaje que nos esté generando la empresa pública. Existen también fuentes de alimentación externas como las que tendríamos para el caso de una laptop, de una computadora portátil, ¿no? Como habíamos hablado hace un momento, nuestra fuente de alimentación, bueno, tiene distintos componentes. Y bueno, por ejemplo, tenemos el ventilador, tenemos el switch de encendido apagado, el selector de voltaje, el conector para la alimentación. Y bueno, tenemos distintos conectores. Tenemos conectores tipo Molex que sirven para conectar unidades ópticas o discos duros. Tenemos conector PERC,
un conector más pequeño que un Molex, que se lo utiliza para unidades de disquete. Bueno, estas ya han ido desapareciendo. Tenemos conectores de 24 pines, bueno, de 20 a 24 pines, que sirven para conectar a la motherboard. Tenemos conectores auxiliares de 4 pines, que lo vimos hace un momento, que me sirve igual para alimentar a las diferentes áreas de la motherboard. Y bueno, antes teníamos conectores P8 y P9, que igual me servían para alimentar a la motherboard. Los conectores de una fuente de alimentación son unidireccionales, es decir, solo se pueden conectar en una sola dirección. ¿Sí? Entonces un conector debe ser fácil de insertarlo. Si yo no puedo insertarlo, pues significa que lo estoy conectando mal. Algo adicional de las fuentes de energía, pues las fuentes de energía tenemos un código de colores. Tenemos colores amarillos, color azul, naranja, rojo, blanco y negro. Cada color está relacionado con un valor de voltaje. Por ejemplo, el amarillo 12 voltios, el azul menos 12, el naranja más 3.3, el rojo más 5, y tienen distintos usos, ¿no? Por ejemplo, el color amarillo me sirve para los motores de las unidades de discos, para ventiladores, los menos 12 voltios para circuitos seriales, los 3.3 voltios para tarjetas de video, los 5 voltios para lo que son funcionamiento de áreas de la motherboard, ¿sí? Y bueno, el 0 voltios del negro es tierra. Sí, bueno, aquí tenemos algunas formas de fuentes de energía, sí, es que están relacionadas con la forma de la mainboard. Tenemos para AT, ATX o ATX versión 2. Y algo importante, no debo desarmar una fuente de alimentación si es que yo no tengo los conocimientos técnicos necesarios. Sí, aquí tenemos condensadores que almacenan mucha capacidad de energía, y pues eso me puede dar problemas de recibir una descarga que puede ser perjudicial para la salud. Ok, el siguiente componente es las tarjetas madres, las motherboards. Aquí tenemos distintos tipos de tarjetas madres. Y bueno, pues la motherboard es la placa principal. Aquí están todos los circuitos impresos, todos los buses que me permiten la comunicación entre los distintos componentes. En la motherboard pues va a encontrarse el CPU, la unidad central de proceso, las tarjetas de memoria RAM, tenemos ranuras de expansión, disipadores de calor, ventiladores, el chip de la BIOS, ¿no? Entonces, más o menos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un socket para un procesador, aquí tenemos ranuras para tarjetas de memoria. Aquí tenemos otros slots igual para tarjetas adicionales, por ejemplo adaptadores de red. Acá tenemos conectores para los discos AD. Bueno, aquí tenemos un conector para la fuente de alimentación. Sí, miren, aquí tenemos igual ya un procesador con su respectivo ventilador. Miren, aquí tenemos más ranuras. Acá tenemos una tarjeta de video. Igual son slots para conectar tarjetas de sonido, tarjetas de video, ¿no? Entonces tenemos todos los componentes de nuestro sistema computacional en esta tarjeta principal. Bueno, a propósito que habíamos hablado acá, ¿no? Este es el área donde vamos a tener nuestro CPU, y esto se lo conoce como socket. Algo importante dentro de lo que son las motherboards es que nosotros tenemos componentes que pueden ya estar instalados directamente en la motherboard, y otros pues componentes que simplemente se añaden a través de lo que son los slots o las ranuras de expansión. Dentro de lo que son las tarjetas madres, tenemos distintos factores de forma, o sea, que están relacionados con la forma que tiene nuestra tarjeta principal, bueno, valga la redundancia. Entonces, por ejemplo, tenemos los
sistemas ATX, ¿no?, que tienen esta forma de acá. El tamaño es de 9.6 pulgadas por 12 pulgadas. Bueno, tenemos aquí el CPU, que prácticamente la idea es que está muy cerca de lo que es la fuente de alimentación, y más que nada el ventilador de la fuente de alimentación. Tenemos aquí los slots de memoria, un mini ATX, bueno, es más pequeñito, un micro ATX. Bueno, tenemos ya otra disposición de lo que son los slots de memoria. En este micro ATX pues teníamos el particular, que aquí tenemos una tarjeta para video, un slot AGP. Tenemos lo que son los sistemas NLX, ¿sí?, que teníamos pues aquí ya nos permitía conectar componentes adicionales. Teníamos los sistemas BTX, ¿sí?, otra distribución diferente, los micro BTX y los pico BTX. En esta parte pues es importante que, de acuerdo a la mainboard que yo escoja, mi chasis tiene que ser similar o tiene que ser compatible, ¿no? O sea, si yo tengo una mainboard ATX, pues mi chasis tiene que soportar mainboards ATX, y obviamente mi fuente de alimentación también tiene que estar relacionada pues con una mainboard ATX o mini ATX o micro ATX, dependiendo de la cual nosotros escojamos. El siguiente componente que tenemos pues es la unidad central de proceso, que se conoce como el CPU, ¿sí?, y pues se considera el cerebro de la máquina, se denomina también como procesador, y pues en términos computacionales el CPU es el elemento más importante de un sistema de computación. Existen dos fabricantes que son relacionados con el tema de diseño y de construcción de CPUs, como son Intel y AMD. Sí, bueno, cada uno tiene sus ventajas y desventajas, ¿no? Los procesadores, pues nosotros los insertamos en el socket o ranura del CPU, y que tienen las características de conocerse como SIF. ¿Sí? El término SIF significa fuerza de inserción cero, es decir, yo puedo coger un procesador y simplemente lo conecto en el socket, no tengo que hacer ninguna fuerza, ¿sí? Entonces esa es una característica importante de esto. Un CPU pues va a ejecutar un programa que es prácticamente una secuencia de instrucciones almacenadas, y existen dos arquitecturas principales de CPU: la que se conoce como RISC, que es CPU con conjunto reducido de instrucciones, y la CISC, que es el CPU con conjunto de instrucciones ya complejas. Algunos CPUs incorporan bueno, técnicamente lo que se conoce como hyperthreading para mejorar el rendimiento. Entonces, el hyperthreading es simplemente que un CPU tiene varios fragmentos de código que son ejecutados simultáneamente en cada canal, y pues eso me hace parecer que yo tenga dos CPUs. Otro truco técnico es lo que se conoce como sobreaceleración o overclocking, que también me permite hacer que un procesador funcione a una velocidad mayor a la que se especifica originalmente. Sin embargo, la sobreaceleración o overclocking no es una forma confiable de mejorar el rendimiento de una computadora, y nos puede ocasionar daños al CPU. Tenemos pues aquí en la tablita varios tipos de sockets. Tenemos lo que es un Intel AMD 486, las características que teníamos, lo que sería un 586, un 686, un Pentium 4, un AMD. Sí, bueno, simplemente aquí lo importante es ver que cada uno de estos pues tiene un tipo de socket diferente, un número de pines diferentes, el voltaje que utilice es diferente, ¿no? Entonces también está relacionado el procesador que yo escoja con la mainboard seleccionada.
Siguiente componente que tenemos es el ventilador del gabinete, ¿sí? O de nuestro chasis o de nuestra carcasa. Algo importante, todos los componentes electrónicos generan calor debido al flujo de corriente y por lo tanto es importante mantenerlos fríos para que funcionen de manera adecuada. Por lo tanto, es importante que nuestro sistema computacional, nuestro computador, nuestro ordenador, pues tenga un ventilador. Hay ciertos componentes que son mucho más vulnerables al daño debido a la velocidad con que trabajan. Por ejemplo, yo puedo tener una tarjeta adaptadora de video que trabaja muy rápido y necesito que mantenga pues fríos los componentes y por lo tanto viene ya incluido con un ventilador, ¿sí? Bueno, aquí tenemos pues un ejemplo de lo que sería ya un ventilador para el procesador, que es otro de los componentes que genera bastante calor. Y miren, aquí tenemos una tarjeta de video. Noten que viene ya con sus ventiladores exclusivos. Incluso y en computadoras más especializadas pues se tiene ya un sistema de refrigeración más complejo, con agua bombeada, esa agua se enfría por el aire y vuelve a circular. Entonces, lo importante de nuestro sistema de enfriamiento pues es que tome todo el aire caliente que vamos a tener aquí dentro del chasis y lo bote hacia afuera, ¿no? Importante la colocación del ventilador en el caso de que nosotros tengamos que sustituirlo porque se dañó o tenemos que tener en cuenta que la idea es que se mueva de tal manera que saque el aire, ¿no? No que ingrese más aire, porque eso en realidad no estaría funcionando de manera adecuada. Un ventilador, tenemos que tener cuidado que muchas veces debido al polvo, o sea, la suciedad, se vuelve una capa como de grasa que hace que el ventilador no se pueda mover. Entonces tenemos que limpiarlo continuamente de tal manera de que esto nos permita pues mantener el sistema de enfriamiento. Otro componente más que tenemos pues son las memorias. Tenemos memorias de solo lectura que se conocen como ROM, que están ubicadas ya en la motherboard. Estas contienen ya instrucciones que prácticamente el CPU puede acceder de manera directa. Tenemos instrucciones básicas para iniciar la computadora, están las instrucciones para cargar el sistema operativo cuando se enciende un computador. Y pues lo importante de una ROM es que a pesar de que yo quite la energía, a pesar de que yo la apague, pues la información se va a mantener almacenada ahí. Tenemos memorias RAM. Las memorias RAM pues son memorias de almacenamiento temporal. Apago la computadora, se pierde la información. Y bueno, dentro de lo que son las memorias ROM, volviendo nuevamente, tenemos una clasificación, ¿no? Por ejemplo, tenemos memorias ROM, memorias PROM, que son memorias programables de solo lecturas, las EPROM, memorias borrables y programables, o sea, yo puedo borrar la información que está ahí, la puedo volver a cargar. Para esto, pues lo que hago es poner a mi memoria luz ultravioleta para que se borre, y las EEPROM, que son igual memorias programables, pero yo puedo borrar la información ya mediante métodos electrónicos. Acá tenemos tipos de memoria RAM. Tenemos las DRAM, que son memorias dinámicas o memorias RAM dinámicas, o las SRAM, que generalmente se conocen como memoria caché. Eso me permite que mi computadora pueda funcionar más rápido, porque simplemente yo voy sacando información de esta memoria caché. Memorias FPM, memorias EDO, memorias de SDRAM, DDR, SDRAM, DDR2, SDRAM, RDRAM. Entonces tenemos una variedad de memorias. Y bueno, nosotros habíamos mencionado hace un momento que dentro de mi tarjeta madre pues yo tengo slots de memoria donde voy a colocarlas.
a las memorias. Y bueno, existen distintos tipos de módulos de memoria. Entonces tenemos los deep, tenemos los SIN, los DIN y los RING. ¿Sí? Son los tipos de módulos de memoria que tenemos. Y bueno, y relacionado con las memorias caché, que son las que utilizamos, como les decía, para almacenar los datos usados más frecuentemente, de tal manera que el CPU los pueda sacar y obtener la información de estas memorias de manera más rápida. Pues tenemos memorias caché del tipo L1, es caché interna, está integrada a la CPU, memoria caché L2, caché externa y originalmente se montaba en la motherboard de CPU, y las memorias de caché L3 que se utilizan en estaciones de trabajo de alto nivel y en CPU de servidores. Y bueno, algo importante es que como la memoria es un componente importante para el funcionamiento de un computador, pues yo tengo que poder chequear si es que no tengo errores, ¿no? Entonces existen tres métodos para chequear errores, que son sin paridad, con paridad y el SC, ¿sí? Que es una memoria con código de corrección de errores. Bueno, aquí podemos ver lo que sería una memoria RAM, ¿no? Bueno, las memorias RAM, ustedes siempre van a tener aquí una etiquetita donde pues indica la capacidad de la memoria, el tipo del bus en que se inserta esta memoria. Y bueno, aquí como pueden ver tenemos un pequeño destaque, y eso me permite que yo pueda colocar la memoria pues en una sola dirección. Otro componente que tenemos son las tarjetas adaptadoras. Las tarjetas adaptadoras me permiten aumentar la funcionalidad que tiene una computadora. Puedo empezar a agregar dispositivos específicos o me permite reemplazar puertos que funcionan mal. Entonces yo puedo tener, por ejemplo, lo que son tarjetas adaptadoras de red, cableada, red inalámbrica, adaptadores de sonido, adaptador de video, adaptador de modem, adaptador de RAID, tarjetas de puertos USB, de puertos paralelos, de puertos seriales. Y miren, por ejemplo, aquí tenemos una tarjeta de wireless, de red Wi-Fi, de red inalámbrica. Y bueno, y estas tarjetas adaptadoras pues se tienen que conectar en ranuras de expansión. Sí, entonces estas ranuras de expansión se encuentran ubicadas en las motherboards y tenemos distintos tipos, ¿no? Tenemos las ISA, que prácticamente ya no hay, son bastante antiguas, las ISA, las MSA, las PCIs, que son las más actuales. Ahora ya tenemos PCI versión 2, las AGP, que son para tarjetas de video, y las PCI Express, que también son de las computadoras actuales, ¿no? Tenemos tarjetas ya prácticamente PCI Express. Bueno, en esta parte, una diferencia entre una tarjeta PCI y una PCI Express es el tamaño, ¿no? Las PCI Express ya son más pequeñitas, se me permite poder tener mayor cantidad de slots o de ranuras de expansión, y también pues mejorar el sistema de enfriamiento dentro de lo que sería un sistema computacional. Aparte de la velocidad también, que tiene ya una mejora muy importante sobre una PCI. Ok, y bueno, en este gráfico que tenemos aquí, en esta imagen que tenemos aquí, pues aquí podemos ver, ¿no? Tenemos las ranuras de expansión. Miren, aquí tenemos una tarjeta adaptadora y lo que hacemos simplemente es insertar la nueva tarjeta. Esta es una tarjeta de sonido, ¿sí? La inserto pues y ya mi computadora pues ya tiene nuevas capacidades, simplemente añadiendo este componente adicional. Algo importante aquí es, dependiendo del componente que yo quiera agregar, tengo que censurarme cuál es el tipo de ranura de expansión que necesita, ¿no? Si yo compro una tarjeta de video que es compatible con PCI y mi motherboard tiene solo ranuras de expansión PCI Express, no la voy a poder utilizar. El siguiente componente que tenemos pues son las unidades de almacenamiento. Pues tenemos unidades de disquete,
bueno, las computadoras actuales ya no tenemos unidades disquete, pero todavía existen computadoras que tienen todavía unidades disquete. Tenemos unidades de disco duro, tenemos unidades ópticas, tenemos unidades flash. Bueno, y todas estas lo que nos permiten pues es almacenar información. Bien. Dentro de las unidades ópticas, yo tengo dos tipos de unidades, lo que son los CDs y lo que son los DVDs. Dentro de lo que son los CDs, pues yo tengo los CD-ROM, los CD-Write, los CD-Rewrite, los DVD-ROM, los DVD-RAM, los DVD Rewrite, ¿sí? Entonces existen distintos tipos pues, de medios ópticos que yo podría utilizar. Bueno, aquí tendríamos lo que sería nuestra unidad de disquetes o FDD como se conoce, ¿no? Que nos permitía pues extraer o guardar información en los disquetes. Ok, aquí tenemos lo que sería pues un disco duro. Es un disco duro que tiene un conector ID. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos el conector para lo que sería el bus de información y aquí tenemos el conector de alimentación. Dentro de lo que son los discos duros, pues yo también puedo tener actualmente ya lo que son discos duros externos. Tendríamos aquí un ejemplo de un disco duro externo. Y relacionado con lo que son las unidades de discos duros, pues yo tengo distintos tipos. Por ejemplo, tengo los que tienen interfaces ID, que es el que lo vimos un momento. Utilizo una conexión de tecnología avanzada denominada ATA. Y bueno, es una de las primeras unidades o primeras interfaces que se contaba que se contaba para la parte de conexiones con la motherboard. Tenía prácticamente 40 pines. Después aparecieron las EID, que eran ATA versión 2. Me permitía ya tener discos duros de más de 512 megabytes. Después aparecieron los discos PATA, que son ATA paralela. Después teníamos lo que son los discos SATA, que son ATA serial, o sea, lo que hace es enviar la información de manera, de cierta manera, de manera serial. Y pues teníamos también los interfaces CI, que también ya se han ido desapareciendo un poco. Y pues tenemos que son conectores de 50, 68 u 80 pines. Y bueno, aquí tendríamos lo que sería ya una unidad óptica. Pues aquí tenemos el lector de medios ópticos. Pues prácticamente aquí tenemos pues un láser que va a guardar o extraer la información. ¿Sí? Actualmente pues ya contamos con láser que son de color azul, que tienen una longitud de onda mucho más pequeña, y esto lo que me significa es que yo puedo ser más fino en el punto que yo tomo la información o guardo la información en un CD. ¿Sí? Y pues láser azul es lo que ha dado el nombre de los nuevos Blu-rays. Las unidades ópticas o los lectores ópticos pues pueden ser internos, o sea, ubicarse ya dentro de lo que es la carcasa del chasis, o podemos tener unidades ópticas externas. Okay, aquí tenemos una tablita con una descripción de los distintos tipos de unidades ópticas. CD-ROM, solo lectura. CD Recordable, yo puedo escribir datos en el disco una sola vez. CD Writer o CD Writable, yo puedo escribir datos en el disco múltiples veces. DVD-ROM, mayor capacidad, pero solamente puedo leer. DVD Recordable, puedo escribir datos una sola vez. DVD Recordable, igual no puedo escribir datos una sola vez.
Tenemos acá lo que sería DVD Recordable Double Layer, es un disco de doble capa. Yo puedo escribir datos en el disco igual una sola vez. DVD Rewriter, puedo escribir datos múltiples veces. DVD Rewriter es simplemente otro formato de lo que sería el DVD Rewritable. DVD RAM, DVD de memoria de acceso aleatorio, el dato puede ser escrito múltiples veces. Y lo que es BD-ROOM, que es Blu-ray Discs, ¿no? Entonces yo puedo, en este caso, leer información. Con un CD, con un DVD de Blu-ray yo puedo almacenar capacidades de hasta 200 gigabytes. Bueno, aquí tenemos otras unidades de almacenamiento que serían unidades de almacenamiento de estado sólido. Tenemos las memorias USB o memorias pendrivers. Tenemos igual aquí lo que serían memorias compact flash y aquí tenemos memorias SD. Prácticamente estas memorias lo que hacen es simular a lo que eran los anteriores medios magnéticos como un disquete, pero obviamente me dan mayor confiabilidad porque todo es electrónico y no existe movimiento de partes. Dentro de lo que es el USB, pues tenemos USB ya versión 2, que tiene velocidades muy altas y actualmente pues ya estamos trabajando con la velocidad con versiones USB versión 3. Ok, pues después de haber hablado de algunos componentes, el siguiente punto pues es la manera de conexión. Yo tengo varios cables internos, sería un cable para conectar discos ID, acá tenemos cables para conectar discos SATA. Entonces tenemos, bueno, entre los cables que podemos tener son cables para disquetes, cables para datos PATA o ID, cable de datos SATA y cables de datos CSI. Bueno, nosotros vamos a tener varios puertos, que estos son prácticamente las interfaces que me permiten conectar distintos dispositivos. Aquí tenemos, bueno, vamos viendo los conectores, ¿no? Tenemos conectores seriales, tenemos conectores USB, ¿sí? En los conectores USB yo puedo conectar lo que se conocen como hubs USB y estos me permiten conectar hasta 127 dispositivos diferentes. Bueno, yo tenía lo que es USB versión 1.1 que me permite velocidades de 12 megabits por segundo y ahora tengo USB versión 2 que me permiten hasta 480 megabits por segundo. Tenemos acá los conectores forward. Bueno, estos tienen la ventaja de que me permite conectar dispositivos en caliente, al igual lo que sería un USB. Me permite conectar hasta 63 dispositivos diferentes. Tenemos acá lo que serían cables paralelos, ¿sí? Que generalmente me sirven para conectar impresoras, se han ido desapareciendo. Conectores SSI, conectores de red que me sirven para conectar mi PC a la red de datos. Conectores PS2 que también van desapareciendo. Estos me permitían conectar al teclado y al mouse correspondientemente. Prácticamente se están desapareciendo porque el USB los está reemplazando. Tenemos aquí lo que serían puertos de audio. Siempre en color azul tenemos entrada de línea, rojo entrada de micrófono, verde salida de línea, o sea, para conectar a parlantes, entrada auxiliar y lo que sería para puertos de juego o MDI. Y pues en los puertos en tarjetas de video pues tenemos los puertos que serían para conectar VGA, o sea, un proyector o conectores DVI, que me permite conectar igual sea a un monitor, a un proyector, ¿sí? Cualquiera de estos dos puertos que tenemos aquí. Aquí tenemos lo que sería un conector USB. Ya nuestras computadoras vienen con múltiples conectores USB, pero yo puedo conectar un hub y aquí en este hub pues yo puedo ir conectando
múltiples dispositivos, ¿no? Como habíamos mencionado, podría conectar hasta 127 dispositivos. Bueno, tenemos dos tipos de conectores USB tipo A y tipo B. Bueno, prácticamente esto pues, depende de la interfaz, ¿no? Muchas impresoras vienen, por ejemplo, con un conector para tipo B, ¿no? Entonces necesito que el cable, por ejemplo, sea para mi computadora tipo A y para la impresora tipo B. Sí, en realidad hay muchas variantes de cables que podemos encontrarlos pues, en cualquier lugar, ¿no? Dependiendo de nuestras necesidades. Bueno, aquí tendríamos lo que sería un conector firewall. También, de acuerdo a lo que sería IEEE, sería un puerto IEEE 1394 y me permite pues conectar hasta 63 dispositivos diferentes. Puedo conectar cámaras, por ejemplo, a mi computadora. Aquí tenemos pues los conectores que irían a las interfaces o a los puertos firewall. Velocidades que puedo transmitir en un puerto firewall hasta 400 megabits por segundo. Aquí tendríamos lo que serían los conectores SSI o también conocidos como conectores SCSI, ¿sí? Igual no me permiten conectar, por ejemplo, discos de almacenamiento externos. Y aquí tendríamos lo que sería una conexión utilizando un cable PATA, ¿sí? Acuérdense que PATA viene de lo que sería eh, Parallel Advanced Technology. Y bueno, aquí prácticamente estoy conectando un disco duro que se lo conocía también como un disco duro ID. Ok, nuestro siguiente tópico dentro de este capítulo pues son las cámaras digitales. Bueno, nosotros dentro de nuestro sistema computacional podemos tener también lo que serían dispositivos de entrada, como serían el mouse, el teclado, cámaras digitales, dispositivos de autenticación biométrica, pantallas táctiles o escáneres. ¿Sí? Entonces, sí, bueno, aquí tendríamos lo que sería una cámara digital, aquí tendríamos lo que serían lectores de huellas digitales. Y pues todos estos son dispositivos que nos permiten ingresar información dentro de nuestro sistema computacional. Tenemos también lo que serían dispositivos de salida, como son monitores, proyectores, impresoras, escáneres, bocinas y auriculares, ¿no? En los monitores pues tenemos distintos tipos de monitores. Tenemos monitores SRT, que son monitores de tubos de rayos catódicos. Bueno, estos lo que hacían era mediante un componente del que estaban constituidas, que son fósforo, al recibir impacto de lo que eran electrones, pues se iban encendiendo. Este tipo de tecnología se utilizaba bastante en televisores y prácticamente han ido desapareciendo debido a que tienen un consumo muy alto de energía. Tenemos pues los LCDs, que son pantallas de cristal líquido. En este caso pues nosotros tenemos que están compuestos de transistores de película fina que se llaman TFT, y pues prácticamente lo que hacemos aquí es controlar pues la abertura o cierre del transistor, y de esta manera pues ir generando la luminosidad del píxel. Tenemos también pues los DLP, que son de procesamiento digital de luz, otra tecnología que es bastante utilizada más que nada en el tema de proyectores. En relacionado con los monitores, pues yo tengo algunos factores como son los píxeles, píxeles del tamaño de abreviación de un elemento de imagen. Los píxeles son pequeños puntos que conforman una pantalla y cada píxel se compone de colores rojo, verde y azul. Tenemos lo que es el tamaño del punto, que es la distancia entre los píxeles en la pantalla. Un número de tamaño de punto menor produce una mejor imagen, ¿no? Porque obviamente voy a tener mayor cantidad de píxeles. Velocidad de actualización. Velocidad de actualización es la frecuencia por segundo con la que se reconstruye una imagen.
y pues tenemos entrelazado, pues sería que los monitores crean una imagen explorando la pantalla 2 veces en el caso de los entrelazados. La primera exploración lo que es cubrir líneas impares, la segunda exploración líneas pares, y monitores tipo no entrelazado pues crean la imagen explorando la pantalla línea por línea, ¿no? Entonces la mayoría de los SRT son de tipo no entrelazado. Tenemos lo que son colores horizontales y verticales, el número de píxeles en una línea es la resolución horizontal y el número de líneas de una pantalla es la resolución vertical. Relación de aspecto pues es la medida horizontal respecto a la vertical del área de visualización que va a tener un... Aquí tenemos igual varios ejemplos de, de características de pantalla, ¿no? Tenemos las CGA, las EGA, las VGA, WVGA, SVGA, X, GA y así, ¿no? Entonces aquí podemos ver que la diferencia va siendo el número de píxeles, líneas horizontales por verticales y la relación de aspecto que nosotros podemos tener. Entonces, por ejemplo, obviamente si yo tengo una pantalla SXGA, pues es mucho mejor que una pantalla VGA, ¿sí? O sea, obviamente la resolución, como podemos ver acá, es menor. Bueno, aquí tenemos otro componente de salida que son las impresoras y otro componente de salida que serían pues los altavoces y auriculares. Como nosotros tenemos un montón de componentes que están conectados a nuestra mainboard, necesitamos de alguna manera ir gestionando pues la prioridad que le vamos dando. Entonces cada dispositivo lo que hace es hacer solicitudes de interrupción que se conocen como las IRQ y bueno, existen cierta prioridad, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí ya tenemos definido pues las IRQs, por ejemplo la 0 para el temporizador del sistema, la 3 para puertos seriales, la 14 para lo que es discos ID primario, las 15 para ID secundario, ¿no? Otra característica también que tenemos para manejar o administrar los distintos componentes son las direcciones de puerto de entrada y salida. Las direcciones de puertos de entrada y salida se utilizan para comunicación entre los dispositivos y el software. Entonces cada dispositivo va a tener una dirección asignada. Y pues tenemos lo que son los canales de acceso directo a la memoria, conocidos como DMA, que son utilizados por dispositivos de alta velocidad para comunicarse directamente con la memoria principal. Entonces, estos canales lo que permiten es que se pase por alta la indirección con el CPU y se almacene y se recupere información directamente a la memoria. Tenemos aquí, por ejemplo, algunos dispositivos que ya tienen pues asignados los canales de DMA, como sería en el caso de sonido, y que obviamente necesitamos que sea pues muy rápido para evitar la distorsión, ¿no? de la canción que nosotros estemos escuchando. Y bueno, esto ha sido lo que es el capítulo 1. Espero que todo esté claro, y si bueno no está claro, pues espero sus comentarios. La verdad, pues al ser un curso a distancia, a veces es la interacción no es tan fácil, pero vamos a tratar de que con el resto de actividades que están propuestas para este capítulo, pues se nos vayan aclarando. Muy amables, muchas gracias.